¿de acuerdo? Bien, vamos a pasar a lo que es la actividad eléctrica cortical, ¿no? Cuando hablamos de actividad eléctrica cortical, esto seguramente ya lo conocen por histología, ¿no? Estas son las 6 capas del cerebro, ¿no? Y de acá nos interesa, bueno, ustedes ven acá, esto está en contacto con la caja craneana, ¿no es cierto? Esto sería lo más superficial. Entonces acá hay una primera capa, ¿no? Eh, esta capa es una capa de células muy pequeñitas, ¿no? Eh, la capa de células moleculares, por eso se le llama, porque, ¿no? Acá hay otra capa que es la granulosa externa, ¿no? De células, como vemos, también células pequeñitas, triangulares. Ahí es una capa muy importante, la tercera capa. Esta es la segunda, esta es la tercera capa. ¿Por qué? Porque acá existen una capa de células que se llaman las piramidales, pero piramidales pequeñas, ¿no? Una cuarta capa de la granulosa interna, ¿no? Y esta quinta capa que es la más importante para nosotros, porque acá están las células piramidales grandes, las famosas células gigantes de Bess, ¿no? Que tienen, miren, un axón que prácticamente se va hacia la corteza, mírenlo con detalle, y recuerden que también tiene otro axón gigante que se va hacia abajo. Recuerden que las neuronas piramidales, ¿no? Se decusan, por lo tanto acá va a haber un axón. Vamos a ver a mayor aumento, vamos a ver esto, vamos a ver, ahí está, vamos a ver a mayor aumento, ¿no? Y a mayor tamaño la célula piramidal, como le digo, ¿no? Aquí tenemos, esta es la quinta capa, que es la más importante para nosotros. ¿Por qué? Porque acá está el axón que les decía, que prácticamente se va a llegar hasta un poquito más y llega al cráneo, mientras que, ¿no? Esta es la capa que se decusa, perdón, el axón que se decusa y que ustedes lo conocen, ¿no? Entonces, esta famosa capa de la quinta capa, ¿no? De células piramidales, las verdaderas, las piramidales grandes o células gigantes de Best, ¿no? Que ustedes ya lo deben conocer. Entonces, miren acá el detalle, ¿por qué nos interesa esto? Y si lo miramos a mayor aumento, miren acá, ¿no? La neurona grande, enorme, piramidal, el soma, y hemos dicho que este es un axón que se va hasta casi la caja craneana, pero qué interesante, ¿no? Porque vamos a suponer que a este axón le llega una transmisión, este es otro axón que le está transmitiendo una señal. En el momento que la transmite, obviamente, ¿no? Esto se convierte en positivo, ya ustedes saben, cuando llega la corriente eléctrica, ¿no? Cuando llega una información, se abren los canales de sodio, esto se vuelve positivo, sí, pero recuerden que este axón es larguísimo. Y recuerden que el soma todavía está en descanso, es negativo. Acá se origina un polo de corriente eléctrica, acá se origina corriente eléctrica que va del polo positivo a negativo. ¿No? ¿Se dan cuenta? Miren los circuitos eléctricos que se pueden generar normalmente dependiendo de dónde le llegue la sinapsis, ¿no? A este axón de esta primera neurona motora, esta neurona piramidal. ¿Por qué es importante? Vamos a ver cómo lo captamos eso. Esto que está acá, estos circuitos eléctricos, si nosotros ponemos un electrodo de registro, un electrodo que reciba esa señal, o sea, un electrodo receptor, y lo llevamos a una máquina y agrandamos la señal, eso se llama registrar eléctricamente, ¿no? Eh, Cómo la neurona se está despolarizando, en qué punto, ¿no? Ese es el comportamiento eléctrico de la neurona, ¿no? Entonces, acá justamente, esto fue inventado, ¿no? El electroencefalograma, justamente significa el registro eléctrico, ¿no? De la actividad de las neuronas, pues en este caso estas neuronas que son las piramidales, ¿no? Entonces, miren ustedes, vamos a suponer que en este caso vamos a suponer ¿no? Vamos a comenzar por aquí. Aquí llegando, ¿no? Aquí llegando, una terminación, ¿no? Entonces, en este momento en que llega esta información, la parte interior se abren los canales de sodio, la parte interior se vuelve positiva el extracelular es negativo como figura aquí exactamente, ¿no? Entonces, pero es que no solamente va a ser un axón, acá son varios axones de muchas neuronas, ¿no? De muchas neuronas piramidales. Esto se registra, obviamente, esta energía positiva dentro
de la neurona se va a registrar así como un potencial de tipo positivo. Acá este es el cráneo, el cuero cabelludo, y acá le ponemos un electrodo receptor y miren cómo se registra, ¿no? Se registra un potencial, a eso se llama un potencial de tipo positivo, ¿no? Prácticamente se registra como un potencial despolarizante. Sin embargo, acá hay otro grupo de neuronas, ¿no? Que está siendo estimulada mucho más abajo, obviamente. Acá el interior se va a volver positiva, pero acá esto está en reposo, por lo tanto, aquí las cargas positivas son las de fuera, ¿no? Y las negativas son las del intracelular dentro del axón. ¿Cómo se registra eso? Miren de qué manera tan curiosa, miren acá, es una respuesta, ¿no?, de tipo negativa y hiperpolarizante, este es un potencial negativo. Entonces miren cómo se registra. Eso se llama el registro de la actividad eléctrica cerebral, ¿ya? Y acá un paciente que nosotros, como cualquier otro paciente, le colocamos todos los electrodos, por supuesto, ya a nivel internacional hay la forma de colocar, no es que uno le va a poner en cualquier parte los electrodos, no, ¿no? Por ejemplo, acá los electrodos se disponen de manera, esto se llama un montaje vertical, esto va así, ¿no? Para registrar el lóbulo frontal, lóbulo parietal y atrás el lóbulo occipital. Entonces, este es un montaje que va así, ¿no? Por el lado derecho, ¿no? Acá hay otro montaje, este es un montaje, ¿no? Que va, pero por el lóbulo temporal. Esto me registra el lóbulo temporal está en esta zona y detrás de la oreja, ¿no? O sea, esta es la región frontotemporal, este es típicamente temporal, y si lo pego más hacia atrás, ¿no? Estamos hablando de la región temporo-occipital. Entonces, frontal, derecho, ¿no? Temporal, esos son los montajes. Le pongo, por supuesto, el sistema de tierra, ¿no? ¿No? En la frente le puedo colocar para que no me haga interferencia. Siempre ahí está, esta es una vista del otro lado, ¿no? Este es el lado derecho, miren cómo se coloca, ¿no? Del lado derecho, ¿no? Este es el montaje temporal, el frontal, y acá viene del lado izquierdo, miren cómo, ¿no?, visto desde el lado izquierdo, cómo se ordenan los electrodos. Y acá está la forma, cómo se colocan los electrodos. Acá hay una cabecita, ¿no? Esta es una máquina, una computadora sumamente sofisticada. Yo le puedo decir a la computadora, ¿no? ¿Sabes qué? Regístrame solamente esta parte, le ordeno, y la máquina me registra solo esto. O regístrame solo el lobo occipital, me registra, ¿no? Ahora regístrame de manera vertical, en este sentido, quiero ver todos los lóbulos, me lo registra, ¿no? En fin, hay miles de formas, porque esta es una computadora sofisticada, ¿no? Pero la mayor parte de neurofisiólogos a nivel internacional se han puesto de acuerdo en que este es un registro que se llama, ¿no?, de modo vertical, ¿no? Es un registro vertical. Y tenemos acá varios montajes en electroencefalografía, hablamos de montajes, no de derivaciones. Montaje 1, 2, 3, 4, luego viene 5, 6, 7 y 8. Del 1 al 4 significa que se está grabando eh, toda la región frontal. El primero es frontal izquierdo, ¿no? Ese es el FP1, FP3. Frontal izquierdo, lóbulo frontal izquierdo, ¿no? El segundo también lóbulo frontal izquierdo, el tercero es lóbulo parietal izquierdo y el cuarto lóbulo occipital izquierdo, ¿no? Entonces, así, ¿no? Entonces, 4 montajes, luego 5, 6, 7 y 8, lo mismo, pero en el lado derecho, ¿no? Montaje frontal, el 5 es el frontal derecho, 6 también frontal derecho, 7 parietal derecho y 8 occipital derecho, ¿no? ¿No? Y luego vienen los temporales que yo les había dicho, ¿no? Entonces, estamos hablando del 9, 10, 11 y 12, ¿no? Esto es el lóbulo temporal izquierdo, los números impares ya está codificado a nivel universal, ¿no? Son del lado izquierdo, mientras que los últimos 4 montajes son del lóbulo temporal derecho. ¿De acuerdo? Entonces, de una manera, esto no es simplemente es una cosa muy sencilla que ustedes la tienen que graficar, ¿de acuerdo?
Entonces, esto de acá es el frontal derecho, se va de delante para atrás, ¿no? El temporal derecho, este es el frontal izquierdo, que me registra lóbulo frontal, ¿no? Lóbulo temporal a este nivel y lóbulo occipital. Entonces, yo pongo de tal manera que voy a registrar toda la zona para ver cómo es la actividad de toda la zona y por último veo al lóbulo temporal, que son los últimos 4 montajes, ¿no? Entonces, ¿qué voy a ver? Es muy sencillo en realidad ver esto. Entonces, lo que veo siempre, lo que nosotros hacemos es ver el ritmo alfa, ¿no? Entonces, y lo veo en las regiones occipitales, generalmente el ritmo alfa lo veo aquí, en estas regiones, ¿no? Lo veo en esta occipital izquierda, y digo que el ritmo alfa tiene ciertas características, ¿no? Por ejemplo, si yo cuento una subida y una bajada, una subida, o pudiera ser como algún otro alumno dijo, no, doctora, se cuenta de bajada para subida. Bueno, es la misma cosa, ¿no? El asunto es que yo puedo contar acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 potenciales. Yo he contado estas puntas, ¿no? 8. Esto es lo que se llama el ritmo alfa. Alfa tiene 8 Hz, que significan 8 ciclos por segundo, o sea, ¿no? 8 puntas, yo podría decir, por segundo, ¿no? Entonces, este es importantísimo, claro que sí, el ritmo alfa, uno mira el ritmo alfa y uno tiene la forma de uso, ¿no? Tiene un tamaño y uno lo conoce. Obviamente uno puede leerlo así, hoy día las máquinas son tan sofisticadas que ustedes ponen el mouse en un punto y la máquina le dice exactamente qué ritmo es, y qué tamaño tiene, y cuál es la duración de la onda. O sea, todo está tan sofisticado que en realidad uno creo que ya no tiene nada que hacer. Por último, hasta le da el diagnóstico, ¿no? Sí, pero uno tiene que saber de dónde sale cada cosa, ¿no? Por eso es que estamos mencionando. Este es el ritmo alfa, con esa característica especial. Mira que el ritmo beta es un ritmo más pequeñito. Por ejemplo, acá este es un ritmo beta en el lóbulo frontal sobre los ojos, bien chiquitito. Miren ustedes, tiene más de 14 Hz, ¿no? ¿De acuerdo? Bien pequeñito, ¿ya? Bien chiquitito, más de 14, ¿no? Eh, el ritmo alfa, ¿no? Generalmente es de 8 a 13 y este es más pequeñito y más chiquito, ¿no? Se dice que el ritmo beta predomina en regiones frontales, mientras que el ritmo alfa predomina en regiones occipitales. Si yo quiero ver el ritmo beta, me voy al primer montaje, ¿no? Y acá lo estoy viendo pequeñito y digo, bueno, es normal, ¿no? O sea, no hay que hacer mucho esfuerzo ni complicarse la vida mirando un electroencefalograma porque simplemente a ojo, o sea, a buen ojo, como dicen, o de lejos mirando y voy, pero esto está normal porque acá el ritmo alfa, acá está de características que primero es pequeñito, luego se agranda, primero pequeñito, o sea, tiene la forma de uso, ¿no? Ya habíamos contado, tiene 8 Hz, o sea, es alfa, ¿no? Entonces, uno mira esto y dice, bueno, esto está normal, ¿ya? Ya ustedes, pues, si alguien quiere dedicarse a esto, mirará, pues, de manera especial, ¿no? Entonces, miren acá eso, por favor, y voy a pasar al otro. Esto es lo normal. Yo preguntaría si esto que ustedes ven acá es normal. Vamos a ver. ¿Esto será normal? Por supuesto que no es normal, ¿no? Cuando de forma presencial yo les pongo este tipo de electrocardiogramas, los alumnos dicen, no, todos gritan, no, no, de ninguna manera. Por supuesto que no es normal, ¿no? ¿Por qué? Porque yo acá, ¿no? Acá veo unas caídas, estos son la contracción. Nosotros, cuando vemos un electroencefalograma, así decimos, estos son ojos, ¿no? Ojos, ojos. ¿Qué significan ojos? Son una contracción de los globos oculares y se ven así como caídas, ¿no? Y está clarísimo, ¿no? Pero el ritmo alfa casi no lo veo. Voy al montaje 4 que debo buscar alfa, me voy al montaje 8 en donde también debe haber alfa, no lo veo, ese ritmo. Si me voy para atrás, acá está este alfa que era pequeñito y luego crecía, ¿no? Esto no lo veo, no está esto no es normal, ¿no? O sea, esto es lo normal y acá también me voy al último montaje y veo alfa, ¿no? Se ve muy bonito, ¿no? Con esa forma de uso.
Sí, pero si me voy al otro, esto no es normal. ¿Qué predomina acá? Miren, predomina el ritmo beta en todas partes, ¿no? Miren, tan pequeñito el ritmo beta, tan chiquitito, tan frecuente. Pero en todo el electrocardiograma predomina el ritmo beta. Alfa casi desapareció. ¿Qué digo? Y por supuesto, nosotros siempre colocamos un electrodo en el corazón para ver este registro de electrocardiografía, ya lo estudiarán ustedes más adelante. Y decimos que este es un paciente neurótico. Este es un paciente neurótico que está con los ojos abiertos y está parpadeando, por eso es que hace estas ondas, ¿no? Está parpadeando y mi paciente, un paciente que efectivamente tenía una neurosis, ansioso, preocupado, ¿qué le iba a pasar? Y le tenemos que decir que cierre los ojos, señor. Cierra los ojos porque el electroencefalograma se hace con ojos cerrados. Si usted abre, va a desaparecer el ritmo alfa. Y le explicábamos cómo era, ¿no? Entonces, el ritmo alfa desaparece cuando se abren los ojos, ¿ya? Entonces, efectivamente, ¿no? Este paciente predominaba el ritmo beta en todo el electrocardiograma. Este es un paciente ansioso, ¿no? Más que ansioso, en ese momento está ansioso, pero este paciente tenía un diagnóstico de neurosis, ¿no? De ansiedad, ya era neurótico, ya como enfermedad, ¿no? Eh, entonces, esto queda, creo que queda más o menos, esto simplemente se ve, ¿no? O sea, no hay que hacer tanto esfuerzo con la vista ni nada, simplemente se ve, como quien dice uno, a ojo de buen cubero. Ahora, yo quisiera que ustedes me digan que activen su micrófono, yo les voy a mandar otro encefalograma a ver si me dicen si es normal o no es normal. Alguien que active o dos personas o los que quieran activar su micrófono y me dicen si esto que viene es normal o no. Ahí está. ¿Será normal esto? No, No, doctora. no, doctora. Por No, doctora. supuesto. Exacto. No. Basta con eso, así de fácil. Muy bien. Ya tienen, si me responden así con un no o un sí, 20. Esa pregunta tienen un punto a su favor. ¿No? Porque es así, ¿no? Uno lo mira, nada más no hay que complicarse. No es normal por ninguna parte. Efectivamente, él es un paciente mío que tiene paroxismos. Es decir, desde el hospital en donde trabajé, efectivamente hace tantos años, ¿no? Increíble, justo. Acá te habrá recordar el momento en que trabajé, la fecha, este es el hospital, ¿no? Excelente hospital. ¿No? Yo espero que siga así. En la época en que trabajé era un muy buen hospital. Este es un paciente que tenía epilepsia y este es un paroxismo de ondas delta. ¿Delta por qué? Eh, Entre raya y raya, así en esta, ¿no? La máquina dibuja un segundo, ¿no? Un segundo. Entonces, si yo cuento acá, ¿no? Vamos a suponer acá, vamos a contar acá uno y acá hay dos, ¿no? Entonces, si yo cuento las ondas, miren acá, una onda gigantesca y dos ondas gigantescas. ¿Qué ritmo es este? Este es un ritmo delta. Este es un ritmo delta. Vamos a ver si atrás, si acá tengo, acá está. Entonces, las ondas alfa, acá está esto que era grabado, porque ustedes tienen la grabación, las ondas alfa tienen una frecuencia de 8 a 13 Hz, como se había dicho, una amplitud, tamaño de 75 microvoltios, las ondas beta son chiquititas, miren, 5 microvoltios, pero eso sí, son más frecuentes, tienen de 14 a 30 Hz, y las ondas teta y delta son ondas lentas. Estas ondas lentas, cuando abundan, a propósito se lo he puesto en otro color, eso significa patología, esto no es normal. La abundancia de ondas lentas, teta y delta, no es normal. ¿No? Estas ondas, ¿por qué lentas? Miren, tienen, la teta tiene de 4 a 7 Hz y delta menos de 3.5 Hz. Ambas son enormes, grandotas, por eso la ven ustedes 100 microvoltios en promedio, 100 microvoltios de amplitud. Si yo me voy para atrás, entonces, ondas, ¿no? Las deltas son las más lentas, tienen menos de 3.5 Hz. Entonces, me voy al trazado anterior y veo efectivamente, si yo cuento acá, digo, 1, 2 en un segundo. ¿Qué ritmo es? Es un ritmo delta, son ondas delta, porque tienen una frecuencia menor de 3.5 Hz, ¿no? Entonces, este es un paroxismo de ondas delta, es un paciente que acaba de convulsionar y se ve así, ¿no?
Entonces está hiperactiva ¿no? Toda la corteza, ¿no? Entonces, una cuestión completamente anormal, ¿no? Por ejemplo, acá hay un ritmo bien pequeñito que sería beta, 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 el paciente está inconsciente, beta, 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 ¿no? Y acá nuevamente se dispara un paroxismo, ¿no? Acá está, acá hay una, dos, tres, igual sigue siendo Hertz, porque perdón, delta, porque hemos dicho que delta tiene menos de 3.5 Hz. Se encuentra paroxismo de ondas delta. Paciente con epilepsia, eso no es normal, ¿no? Bien, entonces esa es la aplicación clínica. ¿Para qué estudiamos? Pues un electroencefalograma. Han visto electroencefalogramas de pacientes, ¿no? Que, ¿no? De pacientes que nosotros hemos tratado en algún momento, ¿no? Bien, ahí tienen ya la clasificación de las ondas. Entonces, ondas, abundancia de ondas teta y delta en un electroencefalograma en el que el paciente, ¿qué le decimos al paciente? Ustedes han visto un pacientito contento, ¿no? Que mientras se le estaba colocando los electrodos. Le decimos, vas a estar relajado, le decimos al paciente, échate, tranquilo, relájate, piensa en algo bonito, piensa que estás en la playa, no sé qué te relaja a ti, estar en la playa o estar donde. Y cierra los ojos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el paciente está con los ojos cerrados, yo puedo estudiar el ritmo alfa. Nosotros, los médicos, estudiamos el ritmo alfa. Tiene que ser normal. Pero si el paciente abre los ojos, el ritmo alfa desaparece. Entonces ya no estudió nada, pues por eso el paciente no puede abrir los ojos, ¿no? Entonces, acabamos de ver un paciente neurótico que no lo sabía, pero estaba que parpadeaba y vimos abundancia de ondas beta, ¿no? En el neurótico, ¿no? El paciente neurótico. En el otro hemos visto abundancia de ondas delta, sobre todo, ¿no? Los paroxismos de ondas delta de un paciente con epilepsia. Pero ojo, si yo a ustedes que están despiertos y están atentos a esto que yo estoy diciendo, yo les lleno la cabeza de electrodos y les tomo un electroencefalograma, y pero ustedes están con los ojos abiertos, ¿no? Lo que nosotros vemos es una abundancia de ritmo beta, que es normal, pues porque están atentos. Cuando ustedes están atentos y con los ojos abiertos, predominan las ondas beta, ¿de acuerdo? Eso que es normal en ustedes, no es normal en un paciente que está echado, pues, ¿no? Y este es el sueño, la arquitectura del sueño, ¿no? Pareciera que no es importante, pero Dios santo, el sueño es lo más importante que existe. La gente tiene que dormir adecuadamente, no puede ser que no duerman sus horas. Recuperar el sueño cuesta mucho, puede ser que se den una amanecida. La vez pasada, con mucha penita, me contaban los alumnos que no habían dormido, algunos por un examen ¿no? Creo que me parece que fue un examen de bioquímica de los alumnos dormidos. Una estaba sobre la mesa durmiendo. Es increíble, ¿no? Entonces, ¿y qué pasó? ¿Qué? ¿No ha dormido? No, no he dormido, doctora, por estudiar. Eso no es muy bueno, pero bueno, en fin. Tienen que tratar de ser metódico para estudiar, háganlo diario, ¿no? Háganlo diario, estudien, ¿no? Revisen, pero no lo hagan de un día para otro, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el examen de neuro a propósito, va a ser el día miércoles, porque dice a ustedes que se les cruza. Miércoles me parece que es el miércoles 28, iba a ser el lunes 26, pero como se les cruza, va a ser el miércoles 28, ¿ya? Entonces ahí no va a haber problema, entonces tienen para estudiar bastante tiempo, ¿ah? Bastante tiempo. Entonces vayan revisando con calma, ¿no? Para que no tengan que estar amaneciéndose, pues, ¿no? Pero ven, importantísimo el sueño, por favor, lo que una persona normalmente duerme es entre 7 y 8 horas. Cada uno pues tiene su patrón. Hay algunos que se sienten muy bien con 7 horas, otros que se sienten bien durmiendo 8 horas. Ojo, porque al día siguiente se levantan frescos, ¿no? Y dicen, qué bien me siento, ¿no? Normalmente el sueño está dividido, por supuesto, en dos tipos de sueño, ¿no? El sueño REM, o en Perú el sueño MOR, o también el sueño no MOR, ¿no? O no REM de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo por el idioma, ¿no?
o el sueño no mora, bueno, al estilo español, ¿no? ¿Qué significa eso? Alumnos. Y si ustedes se concentran aquí, una persona normalmente tiene sueño y decide ir a acostarse, ¿no? Este es el momento en que la persona se mete a la cama y comienza a dar vueltas, ¿no? Todos, como dicen, no todos agarran el sueño de inmediato. Si hay alguna preocupación, no lo van a agarrar de inmediato. Otros de inmediato están tan cansados que quedan, como dicen ustedes mismos, quedamos privados, ¿no? Bien, entonces, mientras dan vueltas en la cama, el momento en que ustedes se quedan realmente ya en la fase de sueño, o sea, si ya están en sueño, ese momento se llama la inducción del sueño. Y ese es en este punto. Y ese nadie se da cuenta, pues, en el momento en que pasa del despierto a dormido. Nadie, ¿no? Es un momento en que se eleva los niveles de serotonina, alumnos. Ya está demostrado científicamente que el neurotransmisor serotonina es el inductor del sueño. En este momento se quedan dormidos. En este momento van a pasar a la fase de lo que se llama el sueño de ondas lentas o el sueño no REM o no MOR. Entonces, esta es la fase del sueño de ondas lentas, la que estoy señalando. Primer estadio, acá está. Segundo estadio, tercero y cuarto estadio. ¿Ok? Repito, primero, segundo, tercero y cuarto estadio. El cuarto estadio, en el cuarto estadio ustedes pasan aproximadamente 1 hora. ¿Y por qué se habla de primer estadio? Esto ya está demostrado. Hay unos laboratorios que se llaman los laboratorios del sueño en algunos hospitales, ¿no? Duermen los pacientes en el hospital, se prepara un cuarto especial que tiene su baño, ¿no? Que tiene su cañito para lavarse la cara al día siguiente, ¿no? Tiene sus servicios higiénicos, si el paciente quiere levantarse, se levanta al baño, ¿no? Y ahí se le ha colocado todos los electrodos en la cabeza. Y luego, este paciente, además, se le filma, o sea, qué cosa es lo que hace en la noche. ¿Por qué? ¿Para qué se hace esto? Para ver, muchas veces hay formas de epilepsia que el paciente no se da cuenta y que las crisis son en la noche. Y entonces, al día siguiente el paciente amanece como cansado, ¿no? Sí, pero no sabe por qué está cansado, pero ha tenido una crisis epiléptica. En esos casos, ¿no? Y otros casos más, se hace este laboratorio, se le pide este análisis que se llama hipnograma, ¿no? Entonces acá está, entonces, repito, esto ya está, esto lo grafica una computadora, esto es lo que se llama la arquitectura del sueño. La computadora grafica la fase 1, ¿no? Del sueño de ondas lentas, en donde en el electroencefalograma, por supuesto, cambia. Acá se encuentran los usos del sueño, ya lo veremos más adelante, muy parecidos, los usos del sueño son parecidos a las ondas de tipo alfa, pero un poquito más lentas. Ya acaban de ver ustedes alfa. Eh, en la fase 2, el sueño se hace más lento y durante el sueño aparecen las ondas teta, ¿no? Esas ondas que son aproximadamente de 4 a 7 Hz, ¿no? Y el tono va disminuyendo, ¿no? Entonces el tono va disminuyendo, los músculos se van relajando cada vez más, un poco como para, ¿no? Recuperar, como para que el músculo descanse. En la fase 3 hay mayor disminución del tono muscular y el electrocardiograma también arroja un trazado de tipo teta, ¿no? Mientras que en la fase 4 ya las ondas se enlentecen más, en el electrocardiograma estamos hablando de delta. En este episodio, acá hay por lo menos 1 hora. ¿No? Se considera que este es el sueño profundo, ¿no? En donde bien difícil una persona es que la despierte, ¿no? Generalmente acá en estas etapas más superficiales los despierta cualquier ruido, ¿no? No sé, pues el ruido de la puerta de un carro o un bocinazo. En ese sueño tan profundo, acá es bien difícil que una persona se despierte, muy difícil.
el estímulo tiene que ser tremendo para que despierte, ¿no? Eh, Luego tenemos una hora acá en la cuarta fase, luego nuevamente el sueño se hace superficial, nuevamente, ¿no? Nuevamente del cuarto pasamos al tercer estadio, ¿no? Luego al segundo, luego al primero, y resulta que acá hay un despertar. Esto es un despertar. Pero antes del despertar, aquí tenemos, ven estas zonas rojas, eso es lo que se llama el sueño REM o humor. Hay movimientos oculares, ¿no? Rápidos. Ustedes se acercan al paciente que está durmiendo y ustedes ven cómo se le mueven los ojos por debajo de los párpados. Es bien clásico, ¿no? Ese es el sueño amor. Aquí se dan los miles de ensueños. ¿Qué son los ensueños? Son aquellas telenovelas que ustedes viven, ¿no? Muchas veces me gusta preguntarle a los alumnos, a ver, ¿quién ha soñado? La pregunta es, ¿quién ha soñado ayer? ¿No? Y entonces todo el mundo responde y dice, no, yo no, no. La mayoría responde y dice, no, pero si yo no he soñado nada, yo me he levantado fresco. Dicen, no, entonces, ¿y quiénes son los que han soñado o soñado? Levanta la mano 4 o 5 personas, ¿no? ¿Qué pasa? Totalmente falso para los que contestaron que no han soñado nada. La verdadera palabra es ensueño, ¿no? Esas telenovelas que ustedes viven, ¿no? Entonces, no, durante la noche se tienen miles de ensueños, alumnos, durante estas fases REM. Estos son los episodios REM. Lo que pasa es que al día siguiente ustedes olvidaron. Nadie recuerda los cientos o miles de sueños que ha tenido, porque pasan como una película, cada segundo van pasando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que recuerdan? Generalmente lo que recuerdan es el último de los ensueños, que alguien lo despertó o que coincide con la hora de despertarse. Entonces, uy, se despiertan o la mamá los despierta, uy, estaba soñando tal cosa, dicen, ¿no? Y pensaban que solamente ese ensueño han tenido, no, ese es el último, ¿no? Pero durante toda la noche han ensoñado demasiado. Entonces, acá se dan 4, como ven ustedes, 4 episodios REM, entonces eso se llama arquitectura porque ustedes van, ¿no? Entran a la zona profunda, luego vuelven a salir, el sueño se hace más superficial, ¿no? Acá están los sueños REM, luego vuelven a entrar al sueño profundo y así están toda la noche, ¿no? Entrando y saliendo y haciendo los sueños más superficiales y luego profundos. Ya está demostrado que el cerebro está produciendo grandes cantidades de neurotransmisores, alumnos. Ese es el momento en que el cerebro produce grandes neurotransmisores, sobre todo acetilcolina, que es tan importante, ¿no? Para funcionar, para la corteza cerebral. No solamente acetilcolina, hay neurotransmisores que se comportan como hormonas, por ejemplo, en el sueño de ondas lentas, por ejemplo, ya está demostrado, ¿no? Que los niños están produciendo grandes cantidades, en los niños sobre todo, grandes cantidades de hormonas de crecimiento, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque están en un crecimiento intensivo los niños, ¿no? Entonces, y esta hormona de crecimiento se produce en esta fase, ¿no? La fase de ondas lentas. Muchas veces este último sueño REM coincide con cuando hemos hecho guardias en los hospitales, 5 de la mañana, ¿no? Esta es la fase de mayor ensueño, una fábrica de sueño, los pacientes pueden soñar acá, en soñar cualquier cosa, y es peligrosísimo para la salud. Un paciente que tiene una taquicardia, por ejemplo, paroxística, que está bien, ¿no? Está compensado, luego acá comienza a soñar unas cosas que no debería, ¿no? Siempre me acuerdo en que los pacientes llegan a esta hora desesperados con las taquicardias paroxísticas descompensadas. ¿Qué pasó, no? Lo que pasa es que estaba soñando que era joven, ¿no? Y entonces, pues, estaba soñando que estaba bailando demasiado, que bailaba como un trompo, ¿no? Y que estaba tan contento y tan contento. Sí, pero eso de tan contento, ¿qué significa? Que las neuronas se están produciendo fundamentalmente noradrenalina. Estaba contento, feliz, despierto, bailaba como un trompo, claro.
Pero esa gran producción de noradrenalina produjo una descompensación en el paciente. Miren qué importante, ¿no? Los médicos siempre le tenemos pánico a esta fase, ¿no? Porque si estamos en emergencia, ahí están llegando los peores casos, ¿no? ¿Y por qué? Por descompensación, por este sueño REM, que es el último de los sueños REM y que es el más grande prácticamente de todos, ¿no? Acá, este sueño REM es más pequeño en duración y este ya aumenta y este también, ¿no? ¿Qué es esto? Este es un hipnograma de un anciano, ¿no? De un ancianito, ¿no? ¿Ven ustedes ahí? Entonces, ¿qué pasa con el ancianito? Disminuye el número de episodios REM, pero ¿qué pasa? Estos son despertar. Miren cómo se despierta toda la noche. ¿Por qué se despierta toda la noche? El ancianito no duerme bien, se levanta al día siguiente con un dolor de cabeza, doctora, me duele todo el cuello, toda la nuca, no he dormido bien. Hay que darle un tratamiento para que duerma. ¿Qué pasa? Disminuyen los niveles del neurotransmisor serotonina, ¿no? Entonces ya el paciente no regula bien el sueño, ¿no? Hay que darle un medicamento para que duerma porque ningún ser humano puede estar sin dormir. ¿Por qué? ¿Por qué no puede estar sin dormir? Porque acá no hay una buena producción de hormonas, estamos diciendo ni de neurotransmisores, estamos diciendo que durante el sueño participa en la producción de neurotransmisores y no solamente eso, sino que también todo el cerebro es una máquina que está borrando durante el sueño toda información que nos sirve para liberar al cerebro y dejarlo más fresco hasta el día siguiente. Todo eso se pierde si es que no se duerme adecuadamente. ¿Ya? Entonces, en resumen, acabamos de ver el electrocardiograma, ya ustedes lo han visto, le ha sido un poco fácil, ¿no? Han visto, por ejemplo, que cuando una persona está en vigilia alerta, o sea, como ustedes están despiertos, vigilia alerta significa despierto pero atento, ¿no? O sea, ustedes están atentos a la clase, predominan las ondas beta. Eso es una vigilia en alerta. Una vigilia tranquila, o sea, puede estar despierto pero echado en la camilla, ¿no? Echado en la camilla y con los ojos cerrados y en ese momento predominan las ondas alfa. ¿De acuerdo? Y luego ya estas son las fases del sueño, en el estadio 1, o sea, del estadio no REM, predominan estos usos del sueño, ¿no? En el estadio 2 y 3 las ondas teta, las ondas se hacen más lentas, ¿no? ¿No? Y mira, acá le pone incluso un promedio de 50 microvoltios, ¿no? Claro. Pero ya las ondas, en el estadio 4 ya estamos hablando de ondas delta, ¿no? O sea, en el sueño predominan las ondas que normalmente no deberían haber, ¿no? O sea, no deberían haber en un electroencefalograma de un paciente despierto, ¿no? No debería haber esas ondas, ¿no? Y no debería haber la abundancia que hemos visto anteriormente, ¿no? En esos pacientes, ¿no? Entonces, la abundancia de ondas delta y teta en un electro normal significa patología, pero cuando una persona duerme, sí, hay fases en las que predominan las ondas delta y otras teta, y no es patología, ¿ok? Entonces, pero en esta fase, el estadio 4 de ondas delta es que se da el sonambulismo. Importantísimo, ¿no? Esa gente que en la noche, ¿no? Están en el sueño profundo y ¡pum! Se levantan, digo. Se van a la refrigeradora, la abren, la cierran y se vuelven a meter a la cama, ¿no? Eso es lo que se llama el sonambulismo, ¿no? En fin, es una alteración generalmente que ocurre en este estadio. Y acá tenemos el sueño REM que habíamos dicho que era de ondas bien pequeñitas. El sueño REM, este es un ritmo beta, ¿no? En el sueño REM es increíble, ¿no? Es donde se dan los miles de sueños. Y tiene sentido porque a pesar de que se está durmiendo, pero se viven verdaderas telenovelas, ¿no? ¿Cuánta gente se levanta asustada porque, ¿no? Te resulta que estaba viviendo una pesadilla y que se caía de un precipicio, ¿no? Y en el momento en que va a chocar, ¿no? Cayendo, cayendo, y cuando va a chocar contra el pavimento, abre los ojos y dice, ah, menos mal que era ¿no? Menos mal, esto era una pesadilla seguramente, pero, ¿no? Pero vive como si fueran verdaderamente, ¿no? La realidad, ¿no? Se vive eso, incluso hasta con el pánico y todo,
se levanta asustado, se levanta con el corazón que le está palpitando, ¿no? Del susto, del miedo, o sea, prácticamente era como si fuera realidad. Esta cantidad de ensueños se dan precisamente porque existe este trazado REM de onda beta en que la persona, la verdad es que pareciera que está despierta, pero no lo está, pues está dormida. ¿No? Qué increíble, entonces es el comportamiento, ¿no? Del cerebro para estas cosas, ¿no? Bien, pasamos entonces a medio interno y funciones superiores del sistema nervioso. Y ya, menos mal que ya habíamos hablado antes, ya les he dicho lo que significa el medio interno, ¿no es cierto? Es el extracelular de la neurona, ¿no es cierto? Igual que cualquier otra célula, ¿no? El medio interno es el extracelular, ¿no? Y acá tenemos la barrera hematoencefálica, seguramente la mayoría de ustedes ya ha visto esta gráfica, no sé, pues, en histología. Y acá tenemos al vaso sanguíneo, ¿no? Al capilar, en este caso, rodeado de los pies, los podocitos, ¿no? Que le pertenecen a esta célula enorme, ¿no? Que, que emite una especie de pseudópodos y miren cómo, ¿no? Rodea totalmente, protege totalmente. Miren cómo lo protege. Esto es lo que se llama la barrera hematoencefálica. Prácticamente la barrera son los pies del podocito con el capilar, ¿no? ¿Y para qué? ¿Para qué hace esto el podocito? Para proteger, ¿no? Para proteger al vaso sanguíneo y para que si hubiera acá una noxa, un agente extraño, algo irritante por acá, no pase al cerebro. Entonces, para eso fue creada la barrera hematoencefálica. El problema es que hay mucha dificultad en el pasaje de sustancias, ¿no? Desde el vaso sanguíneo, desde el interior hasta el cerebro. ¿Por qué? Por esta barrera. Entonces, el pasaje de sustancias es sumamente lento, como vamos a ver seguidamente. Entonces, bueno, ahí está, esta es la típica barrera, ¿no? Entonces, acá a máximo aumento, ¿no? Los podocitos a máximo aumento y por aquí pasando las diferentes sustancias. Ojo, todas las sustancias atraviesan de manera muy lenta la barrera hematoencefálica, todas, absolutamente todas. Últimamente se han creado medicamentos, sobre todo para tratar los abscesos cerebrales, la meningitis, medicamentos que sean capaces de cruzar la barrera hematoencefálica y en realidad ahora existen, ¿no? Todo esto ha avanzado tanto. Hay muchos medicamentos que efectivamente sí atraviesan la barrera hematoencefálica, ¿no? Las cefalosporinas cada vez se crean mejores, ¿no? La de primera generación, segunda, tercera, ya estamos en quinta generación, ¿no? Algunos autores por muchos años quisieron decir de que también podría ser considerado esto una barrera hematoencefálica, pero en realidad este grupo de fisiólogos no tuvieron mucho éxito, ¿no? Casi nadie habla de barrera hematoencefálica cuando se refiere a los plexos coroideos, porque el plexo coroideo tiene otra forma, ¿no? De fisiología. El epitelio coroideo produce grandes cantidades de cloro, como vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, no puede ser lo mismo, no puede ser no puede significar lo mismo el paso desde el interior del plasma hacia afuera o viceversa, porque este epitelio añade iones cloro al líquido cefalorraquídeo, por eso es que, ojo, el líquido cefalorraquídeo, a diferencia del plasma, es rico en cloro, lo cual hace que aumente la osmolaridad, ¿no? El líquido cefalorraquídeo tiene mayor osmolaridad, ¿no? Que el plasma, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, la osmolaridad, ¿no? Eh, Siempre trata de equilibrarse la del líquido cefalorraquídeo con la del plasma, pero miren acá el cloro, lo que les decía, mayor cantidad en el líquido cefalorraquídeo que a nivel plasmático. Esto hace que tenga una mayor osmolaridad, por eso es que cuando hay una hemorragia subaranoidea,
los glóbulos rojos resulta que son crenocitos, porque un glóbulo rojo en el líquido cefalorraquídeo, como es hipertónico, ¿qué va a pasar con el glóbulo rojo? Va a disminuir su tamaño, ¿no es cierto? Se vuelve un crenocito, ¿no? Entonces, ¿qué otra importancia tiene el líquido cefalorraquídeo? Generalmente, la presencia de la glucosa, lo que se llama la glucorraquia, casi, ¿no? Es la mitad prácticamente de lo que es la glucosa normal, ¿no? Estamos hablando de 60, 64. Las proteínas, una mínima cantidad de líquido cefalorraquídeo, a diferencia que en el plasma hay mucha proteína, ¿no? Estamos hablando, ¿no? En este caso de 6.000 miligramos, ¿no es cierto?, por 100 mililitros. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que cuando una persona se enferma y hace una infección, por ejemplo, una meningitis, en una meningitis, ¿no? Por un germen, vamos a suponer el neumococo, que al neumococo le gusta la glucosa, desaparece la glucosa del líquido cefalorraquídeo, y si nosotros hacemos una punción lumbar para cultivar el germen, ¿no? Lo que vamos a ver es que la glucosa está muy disminuida, pero como hay una gran inflamación, las proteínas en el líquido cefalorraquídeo van a estar muy aumentadas. Esto nos hace un diagnóstico preciso de lo que está ocurriendo en el sistema nervioso de ese paciente. ¿Con qué objeto hacemos el líquido cefalorraquídeo? Aislar el germen, tratarlo y ver, ¿no? Mientras se espera el cultivo, mientras se espera, ¿no? Que es lo más importante, ya se va tratando al paciente, ¿no? De acuerdo a la gravedad de la lesión, no hay tiempo que esperar. Si es una meningoencefalitis, hay que darle tratamiento antibiótico de inmediato, si no se produce mayor deterioro, ¿no? En el paciente. Bueno, y hay zonas que no tienen barrera hematoencefálica, zonas estratégicas. Por ejemplo, ¿cuál zona estratégica? Por ejemplo, acá, esta zona, ¿no? Esta zona que corresponde a parte del cuarto ventrículo, que corresponde acá, ¿no? Al centro, por ejemplo, al centro de la respiración, ¿no? El centro respiratorio, por ejemplo. Aquí no hay barrera hematoencefálica. ¿Por qué? Porque se necesita que el capilar registre exactamente la cantidad de iones hidrógeno, la cantidad de CO2, ¿no? Para poder de inmediato poner en marcha una serie de mecanismos salvadores del paciente, ¿no? A través del hipotálamo, como hemos dicho. Obviamente el hipotálamo tampoco puede tener barrera hematoencefálica, porque hemos dicho que este es un centro enorme, ¿no? Acá se encuentra el centro osmótico, el centro glucostático, ¿no? O sea, el centro que capta la osmolalidad, que capta los niveles de glicemia, ¿no? El centro de la C, no puede haber en el hipotálamo, entonces, barrera hematoencefálica. Y así, en varios lugares estratégicos, no puede haber barrera hematoencefálica. Cuando nos referimos al flujo sanguíneo cerebral, necesitamos que el flujo sea adecuado para que una persona funcione adecuadamente. Ya lo habíamos dicho hace un momento, ¿no? Una vasoconstricción, obviamente, va a disminuir el flujo cerebral y se puede perder la conciencia por disminución del flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Entonces, un paciente que sufre un accidente automovilístico, probablemente acá va a haber una inflamación, va a haber edema. Si el edema es intenso, tampoco va a haber un flujo adecuado, porque se van a presionar esos vasos sanguíneos y no va a llegar un aporte de oxígeno, ¿no? Al cerebro como es necesario, ¿no? Entonces, eh, es importante, ¿no? Otro mecanismo es el mecanismo de la vasoconstricción o la resistencia vascular periférica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Frente a la vasoconstricción, ya hemos dicho que tampoco va a llegar, ¿no? Va a llegar un aporte sanguíneo adecuado, ¿no? Eh, la sangre obviamente tiene que tener, obviamente, pues la cantidad de glóbulos rojos adecuada. Si la sangre es muy viscosa, como la policitemia, tampoco va a haber una, ¿no? Tampoco va a haber una oxigenación adecuada, ¿no? Entonces, también podemos medir la presión venosa central, como se llama, ¿no? Si la presión es adecuada, pues habrá una buena presión para que haya una adecuada perfusión cerebral, ¿no? Entonces, ahí tenemos el flujo promedio, ¿no? El flujo promedio
en el cerebro se da, ¿no? Acá estamos aproximadamente, ¿no? 40, 50 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Esa es la forma como se expresa. 100 gramos de tejido cerebral, a diferencia de otros tejidos, ¿no? Sí, la mayoría se ha puesto de acuerdo, entonces ese es el promedio, 40-50. Pero, obviamente, ¿quiénes son las que trabajan más en el cerebro? La sustancia gris, por eso se habla, ¿no? Por lo tanto, ella se consume, ¿no? Un mayor flujo, porque necesita mayor cantidad de oxígeno, entonces hay mayor flujo, estamos hablando de 70 a 90 mililitros por 100 gramos, entonces la sustancia gris obviamente por mayor trabajo tiene mayor flujo, mientras que la sustancia blanca en realidad los axones tienen un flujo de 25 mililitros por 100 gramos, menor, y obviamente se entiende, ¿no? Por el trabajo que hacen, ¿no? Entonces, se dice que el cerebro es tan pequeño respecto al cuerpo, ¿no? Porque el peso del cerebro comparado con lo demás, ¿no es cierto? Eh, prácticamente es el 2% del peso total corporal. El 2%, pero sin embargo, ustedes saben que las neuronas requieren un gran consumo de oxígeno, ¿no? Entonces, prácticamente es el 15 a 25% de todo el gasto cardíaco que se consume, ¿no? Este, en oxígeno de ese gasto cardíaco para funcionar adecuadamente, ¿no? Entonces, la gran cantidad, entonces aproximadamente es el 20% del oxígeno total del cuerpo, o sea, qué tal cantidad, ¿no? El cuerpo mucho mayor, el cerebro es mucho, ¿no? Pequeño, estamos hablando de 1500 miligramos, sin embargo, mire la cantidad de oxígeno que consume y entendemos por qué. Nosotros somos fundamentalmente seres pensantes, ¿no? Eh, acá les hablaba de la resistencia vascular periférica, obviamente. A mayor resistencia vascular periférica, mayor contracción de los vasos sanguíneos, obviamente menor flujo, ¿no? No olvidar que el flujo promedio es 40-50 y decimos que si disminuye tanto, porque vamos a suponer hay una persona que perdió sangre, ¿no? Y disminuyó totalmente su presión arterial, vamos a suponer que si disminuye por debajo de 18 a 20 mililitros por 100 gramos por minuto, esto ya significa isquemia. La neurona va a morir, ya, porque no puede soportar estos flujos tan menores, ¿no? De 18 a 20 mililitros. Imposible, la neurona muere, por eso es que da lugar a lo que se llama una isquemia. Hay que tener entonces muy presente el asunto del flujo sanguíneo cerebral. Acá tenemos un experimento muy interesante que llevaron a cabo varios investigadores. Y a los sujetos de arriba eh, se les dio una prueba muy sencillita que consistía en sumas y restas, ¿no? Este es un experimento llevado a cabo cuando se descubrió la tomografía con emisión de positrones, ¿no? La tomografía computarizada con emisión de positrones es un examen neurofisiológico. ¿Cómo se hace? Al paciente se le inyecta un gas, que puede ser xenón, actualmente se usan otras sustancias también, y en el momento en que se le ha inyectado, luego se le da, ¿no? Esas sumas y restas, y el paciente, ¿no? Le decimos, por ejemplo, cuánto 2 más 2, ¿no? Cuánto 4 más 4, y el paciente va realizando la suma, y en ese momento comenzamos a tomar unas radiografías, ¿no? Unas tomografías, y esas tomografías de inmediato salen incluso coloreadas, pintando la zona que es la que está trabajando, ¿no? Entonces, hasta este punto de avance, hemos avanzado muchísimo en esto, mucho. Entonces, se ve cómo se colorean, ¿no? Cuando se dan sumas y restas, se colorean estas zonas, lóbulo frontal, ¿no? Derecho, izquierdo, operaciones sencillas, y muchas veces un poco, ¿no? Como que si hubiera hecho la persona un poco más de esfuerzo, esta zona que es la parieto, ¿no? Temporo-occipital, pero en pequeña, ¿no? cantidad. Estos son sumas y restas, pero a esta persona de abajo se hace otro experimento, ese más complejo, ¿no? Se le dice, mira, al grupo, ustedes van a pensar
en el día más feliz de su vida. Y en ese día, quiero que involucren a sus familiares. Si es el papá y la mamá, mucho mejor, ¿no? Entonces, piensen en un día en que ustedes han ido, que se ido a la playa, al parque, y piensen en el momento que están ahí, ¿no? Y comiencen a recordar y revivan esos momentos, ¿no? Parece mentira. Y tan pronto se les da la orden, los pacientes comienzan, los voluntarios, a imaginar a la familia, al papá, a la mamá o a sus hijos. Miren todo lo que se ilumina. No solamente el lóbulo frontal, aparece, ¿no? Mayor extensión de las zonas parieto-temporo-occipital, miren acá, y como si fuera poco aparece algo importante. El lóbulo temporal, encargado de las emociones, del afecto, del amor, el amor verdadero, ¿no? El amor, creo, hay algunos escritores que han definido al amor verdadero. El amor verdadero es el amor de padre a hijo, o de madre a hijo, ¿no? O de madre a hija. Ese es el amor sin límites, sin condiciones, ¿no? En que la mamá se quita un pedazo de pan de la boca, si esté con hambre, para dárselo al niño, ¿no? Ese es el verdadero amor. Entonces, miren, miren esto. ¿Qué tal complejidad? ¿Qué tal complejidad? ¿Y por qué? Porque sale por medio del afecto. Para mucha gente, para muchos fisiólogos, el afecto es lo que da la vida al ser humano. Sin afecto, ¿no? Como decían los psiquiatras, si una persona no es amada, esa persona no vale nada, ¿no? Eso es lo que, es lo que dicen los... ¿no? Es terrible no ser amado, ¿no? Eh, entonces, parece mentira, pero el amor de los demás, ¿no? De los amigos, ¿no? De los familiares, el amor verdadero, hace florecer a un ser humano. Eso ya está demostrado científicamente. Seguimos. Entonces, miren qué importante con estos estudios de tomografía computarizada con emisión de positrones, que es un examen bastante complejo, se logran estas imágenes. No solamente hoy día, también tenemos la resonancia magnética funcional, que también nos da estos tipos de imágenes, ¿no? Y acá para mostrar la barrera hematoencefálica, para mostrar lo importante que es el oxígeno y la glucosa para el cerebro. Alumnos, una neurona muere si no tiene oxígeno y si no tiene glucosa. Lamentablemente, la glucosa es básica, importantísima para una neurona. Por lo tanto, hay numerosos, la glucosa normalmente pasa de manera pasiva, pero de forma muy lenta, ¿no? Para que sea utilizada por la neurona. Entonces, como es tan lento, aparecieron una serie eh, transportadores para la glucosa. Entonces, ahí, así es como aparecen los GLUT1, los transportadores, ¿no? Los GLUT2, los GLUT3, ¿no? GLUT5. Miren, estos transportadores están presentes no solamente la neurona, ¿no? Que ayuda a transportarla, no solamente, sino que incluso, esto es básico, ¿no? Acá ustedes están viendo, por ejemplo, un astrocito que también tiene transportadores, pero ¿para qué el astrocito utiliza estos transportadores? Claro, transporta la glucosa, pero a su vez, este astrocito también va a transportarle a la misma neurona, o sea, todo, ¿no? Todo el mundo ayuda a la neurona a tener la cantidad necesaria de glucosa, ¿no? Por supuesto que esta es la célula de sostén, la glía, pero qué importante es el astrocito. Como si fuera foco, también, de alguna manera, el oligodendrocito interviene en esta acción e incluso hay unas células de la glía que son los macrófagos, que intervienen en el sistema inmunitario del sistema nervioso, que también tienen transportadores y que también ayudan a la neurona, ¿no? A transportar y a pasarle la glucosa en un debido momento. ¿Sí? Sumamente interesante esto, ¿no? Estos transportadores que incluso existen
en otras células para transportar finalmente a la neurona, ¿no? Eh, Así nosotros vamos viendo cómo, lo que le decía, ¿no? La tomografía con emisión de positrones, ¿no? La tomografía computarizada con emisión de positrones, ¿no? Entonces, se han hecho muchísimos experimentos en que frente a una pizarra, a un grupo de sujetos, se escribe la palabra mamá, y entonces le decimos al sujeto, el experimentador, ¿no? A ver, mira la pizarra y mira lo que está escrito. En el momento en que esta persona está mirando dónde está escrito, se activa en esta zona, ¿no? Obviamente esta es la vía de la visión, ¿no? Se ve clarísimo cómo se activa en esta zona. Solo con mirar, ¿no? Una palabra, como digo, se escribe en una pizarra o se le pone en una pantalla la palabra mamá y entonces se activa esta zona, ¿no? En otro momento el examinador le dice, ahora vas a escuchar esta palabra, ¿no? Y ya dice, ¿no? Se expresa y en voz alta dice la palabra mamá. Y efectivamente esto es lo que se activa, ¿no? Y se colorea, ¿no? En otro momento le dice ya no que escuche ni que mire, ahora tú vas a pronunciar esta palabra, ahora tú dila, ¿no? A ver, por favor, repite la palabra mamá y la persona dice mamá y en ese momento, miren, se activa esta zona, ¿no? Que corresponde a la base del homúnculo, o sea, la parte, ¿no? Que sirve tanto para la expresión fundamentalmente, ¿no? Porque simplemente pronuncia, ¿no? Y punto. Ah, pero otra cosa totalmente diferente cuando el examinador le dice, ¿no? Y ahora imagina, le dice, solamente imagina que tu mamá está viniendo, está llegando a verte y en este momento va a tocar la puerta y va a aparecer tu mamá en la puerta. En ese momento la persona, miren, no hay duda que nuestra madre es lo más importante en la vida, entonces se activan todos, ¿no? Es la que nos ha dado la vida, ¿no? Entonces, miren, aparece el afecto, todo lo que aparece en el cerebro cuando piensan en la mamá, ¿no? Imagínense qué tal complejidad. Aquí aparece obviamente los sentimientos, el pensamiento, el imaginar que va a llegar, en fin, ¿no? El imaginar que está detrás de la puerta, en fin. Entonces, miren hasta dónde hemos llegado en cuanto al avance de las funciones, ¿no? O sea, no es que una determinada zona se va a activar con tal función. ¿No? Ahora estamos hablando de cuestiones más complejas, ¿no? Así podemos dar una serie de funciones más complejas y vamos a ver cómo se van activando diferentes zonas cerebrales. Antiguamente se hablaba de una fascia de Broca, que era eminentemente motora, y luego de una fascia, afasia, de tipo de Wernicke, que era sensorial, se le decía, ¿no? Sí, pero ahora hay toda una especialidad que se llama afasiología. Y esa especialidad estudia, incluso no solamente esta zona, estudia estas dos. Ustedes saben que acá hay un fascículo que se llama el fascículo arqueado que está uniendo estas dos zonas. O sea, no es que por un lado está la motora y por otro lado la sensorial. Absolutamente falso. Y se dan muchísimos tipos de afasia. Ya no es solamente la motora, la sensorial, hay diferentes tipos de afasia porque se lesiona este punto, se lesiona acá o aquí, en fin. Eso constituye la afasiología. No sé si alguno de ustedes será pues afasiólogo, no lo sé, pero la idea es más o menos mostrarle a ustedes cuánto ha avanzado esto, ¿no? De las afasias, ¿no? Entonces, todavía, bueno, en honor a la historia, todavía se considera la no fluida, ya, pero ya con otros nombres, el área de Broca, cuando hay una lesión, o la fluida, es que no fluida porque el paciente casi no puede hablar, o sea, puede pronunciar palabras, usted dice, o, dice perfectamente separado, pero a la hora de decir, bueno, pero tú, ahora decía, no puede pronunciar, ¿no? Se traba,
No puede decir la palabra silla, a pesar de que, aparte de decir, a ver, pronuncia sí, el paciente dice sí, ahora di ya, ya, dice el paciente, sí, pero ahora di sí ya. Nada, no puede realizar esa coordinación de una sílaba con la otra. Eso es lo que se llama una fascia, ¿no? En la de Wernicke, sin embargo, el paciente habla como un loro, el verdadero loro, ¿no? Y emplea una serie de palabras. ¿No? ¿Cómo te llamas? ¿No? Tú comienza a decir de todo, pero menos su nombre, ¿no? Empleando incluso hasta unas palabras que las inventa, ¿no? Pero habla y habla y habla, ¿no? Es increíble, ¿no? Ahora, hay una, mira, acá está la división, no solamente les he traído estas dos, porque no vamos a hacer esto tan complejo, ¿no? La fase de conducción, ¿no? Eh, ¿Por qué se caracteriza? Ustedes les preguntan algo y contesta al paciente, ¿no? Pero con palabras incorrectas, ¿no? Y muchas veces que son parecidas a las verdaderas palabras, pero no son. Entonces, esto, como digo, ¿no? Hay otras que es la fase anómica, ¿no? Este, ¿Qué hago? Le doy un lente al paciente. Toma esto, le decimos, ¿no? Entonces, toma, cógelo, lo coge, ahora dime cómo se llama eso. Y el paciente se desespera, ¿no? No puede decir, no puede decir la palabra lente. Qué increíble, ¿no? Entonces el paciente dice, comienza a hablar, sé lo que es, yo tengo muchos de estos, yo me lo pongo, se pone lente incluso en la cara, se lo pone, sí, pero ¿cómo se llama? No puede decir, hasta que le decimos, bueno, se llama lente. Ah, sí, increíble, ¿no? Pero eso es el terreno de la afasiología, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama un trastorno del lenguaje, que es bastante complejo, pues, ¿no? No es tan sencillo, porque ya les estoy demostrando, ¿no? Cada tipo de lesioncita les da un tipo diferente de afasia, que ahora cada vez salen nuevos tipos de afasia, ¿no? La memoria es tan importante, hay tantos tipos de memoria, alumnos, no es que solamente la memoria es para recordar números, ¿no? O para recordar fechas, no. Memorias, muchas clases. La memoria topográfica, aquella persona que va a un lugar una sola vez va con el carro, ¿no? Y se acuerda perfectamente de la ruta. Eso se llama la memoria topográfica, ¿no? ¿No? Este, ¿no? La memoria afectiva, ¿no? Afectiva, o sea, si fuera un varón, diría, pues a lo mejor se recuerda el nombre de todas sus enamoradas, ¿no? Sí, pero el resto no se acuerda nada, ¿no? Y menos la neurofisiología, ¿no? Pero qué bien se acuerda. Son memorias selectivas, ¿no? Memoria para los números, memoria para la computación, memoria para las calles, en fin. Eh, lo que sí es cierto, alumnos, es que acá tenemos en términos generales dos tipos de memoria, una que se llama a corto plazo y otra a largo plazo, ¿no? ¿Qué significa a largo plazo? O también otros le llaman la memoria retrógrada, a largo plazo, la antigua, ¿no? Es decir, los ancianitos, por ejemplo, ¿no? Los ancianitos recuerdan su niñez. A mí me gusta conversar con ellos porque es bueno conversar, les encanta a ellos que conversen. Y señora, cómo se llamaba su mamá? Perfectamente. ¿Y usted cuántos hermanos tuvo? 5. ¿Y cómo se llaman, cómo se llaman sus hermanos? Ah, fulanito, menganito. ¿Y usted en qué colegio estudió? Perfectamente. Esa memoria es la memoria a largo plazo, está en toda la corteza cerebral, es más compleja, pues, ¿no? Toda la corteza. Y eso no se lo quita a nadie. ¿Cuál es el problema con el paciente con enfermedad de Alzheimer? Lamentablemente, la enfermedad de Alzheimer coge más al lóbulo temporal. Entonces, la memoria que está aquí es una memoria que es a corto plazo, es decir, es que el ancianito, ¿no? Que tiene vamos a suponer, un ancianito que tiene una demencia senil, ¿no? Un ancianito que tiene 90 años, no se acuerda pues que tomó hace 10 minutos el desayuno, ¿no? Y le reclama a la empleada, dice, oye, no me has dado el desayuno, ¿no? Cuando llega la familia, fíjate que esta no me ha dado el desayuno, ¿no? Tampoco me ha dado el almuerzo, ¿no se acuerda? Entonces, y la empleada jura, pues no, pues es falso, si ha comido, pero ahí está.
Esto es típico de un trastorno de memoria, tanto en una demencia senil, como se llama. Eso que le ocurre a un ancianito a los 90 años, hay gente que a los 50 años ya comienza a presentar trastornos de memoria. Eso es lo que se llama la demencia de Alzheimer. O sea, tan joven y ya le dio la demencia, que es así, lamentablemente, pues yo no sé, la alimentación, en fin, el estilo de vida ha hecho que estas neuronas se destruyen, han aparecido, hay muchos trabajos de investigación que hablan de anticuerpos contra los receptores de acetilcolina y en esta zona sobre todo, ¿no? Que se inicia en esta zona. Al final, pues se generaliza, ¿no? Esta es la diferencia entonces entre una memoria a corto plazo, ¿no? Que se encuentra fundamentalmente aquí, en esta zona, y una memoria a largo plazo que está distribuida en toda la corteza cerebral, ¿no? Entonces, esto es sumamente... otra cosa, obviamente, si el ancianito, por ejemplo, o una persona con demencia de Alzheimer, ¿no? Puede estudiar, en este momento le decimos, mira, a ver, vas a recordar esto, quiero que recuerdes estas cosas que te estoy diciendo en este momento. Entonces comienza, ¿no? Comienza a trabajar, entonces, haya perfectamente, ¿no? Fíjate que ha venido tu hijo, ¿no? Y ha traído este pastel, vamos a suponer, ¿no? Ah, ya, muy bien, qué bien. Vamos a comer el pastel, muy bien. Ya ven, entonces, sí, repite, ha venido mi hijo, entonces repite, sí, pues si acá está el pastel, claro, vamos a comer el pastel, ¿no? Al poco rato le pregunta, y dime, hace 10 minutos que pasó, yo te he contado que ha venido, que tu hijo ha mandado este pastel. Mi hijo ha mandado, no, de ninguna manera, no, 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 eso no ha pasado, ¿no? O sea, este ancianito se olvida lo que aprendió recientemente. Es imposible que de hoy en adelante pueda aprender algo. Eso es lo que se llama, ¿no? Una falla en el aprendizaje anterógrado y por supuesto a ese tipo de amnesia, lo que olvidó, ¿no? Lo que aprendió también, porque ustedes le pueden preguntar, ¿no? En media hora comienzan a preguntarle una serie de cosas, en media hora se acuerdan, pero luego al día siguiente no se acuerdan nada, o sea, olvidaron todo lo que aprendieron, ¿no? Eso se llama amnesia anterógrada. ¿Quiénes son los responsables de esta memoria? ¿Qué neurotransmisores son los responsables? Hay uno que es fundamentalmente el más importante, y les decía que tiene que estar en la cantidad necesaria. Estamos hablando del glutamato con estos receptores NMDA, N-metildeaspartato, que ya los habíamos visto anteriormente, ¿no? Eran receptores altamente especializados que dejaban entrar, ¿no? Que se despolarizaban cuando ingresaba, ¿qué? Ingresaba sodio, cuando ingresaba calcio, ¿no? Y se comprende porque cuando ingresa calcio, ¿no? Eh, y ingresa sodio, el calcio hace activar una serie de procesos dependientes de calcio, dentro de los cuales también están involucrados también, ¿no? Eh, la fosforilación de una serie de proteínas, en las cuales están involucrados el aprendizaje y la memoria, ¿no? Actualmente se dice que son proteínas fosforalizadas en las que están, pues, los recuerdos, ¿no? Porque ¿de dónde salen los recuerdos? Los recuerdos tienen que estar almacenados. ¿Y en dónde están almacenados? ¿Y en qué? ¿No? Obviamente dentro de la neurona hay proteínas fosforalizadas, ¿no? No solamente, este es el más importante de todos, pero también está involucrado este receptor que es menos sofisticado, podríamos decir, menos complejo, como es este receptor de tipo alfa, ¿no? Y acá está lo que decíamos, pues, ¿no? Los niveles de calcio, ¿no? Se incrementan en la neurona postsináptica y se activan una serie de reacciones, ¿no? Enzimáticas, ¿no? ¿No? Por ejemplo, la reacción del calcio con la calmodulina sinasa o con la proteína sinasa C o la tirosina sinasa, en fin, una serie de reacciones involucradas en el proceso de aprendizaje y memoria. En lo que se refiere a las emociones, al sistema límbico, no debemos olvidar que hay una parte que es la parte más primitiva en alumnos.
recuerden que acá tenemos el famoso circuito de papel, el circuito mámilo, hipocampo, ¿no? Talámico, ¿no? Acá lo estamos viendo, pero no debemos olvidar, no debemos olvidar que acá hay una parte bastante instintiva, y la parte más instintiva de todo es este núcleo, que es el núcleo amigdalino. Para otros autores, el complejo amigdaloide, ¿no? Este tiene, ¿no? Este, por supuesto, también tiene ¿no? Otro circuito, ¿no? Eh, Otra red sináptica en la que están involucradas varias estructuras, ¿no? Incluso hasta el bulbo olfatorio, como lo estamos viendo acá, sobre todo ¿no? En los animalitos se ve mucho la acción de este bulbo olfatorio, cuando las perritas, ¿no? Tienen una fase de celo, que le llaman una fase de celo, los, los perritos, los machos que tienen un olfato sumamente desarrollado, huelen, ¿no? Y están desesperados porque huelen desde lejos justamente la fase del celo, ¿no? Entonces, este es sumamente, y esto por supuesto les activa el núcleo amigdalino y que activa tremendamente en los perritos el instinto sexual, ¿no? Porque en los animalitos hay que hablar de instinto sexual, ¿no? No podemos hablar de conducta sexual. Sin embargo, este circuito del núcleo amigdalino está muy relacionado con este circuito de Papesa, ahí estamos viendo los dos circuitos. En el ser humano, la parte más primitiva de la conducta sexual, no podemos negarlo, ¿no? No podemos negar, pues, corre a cargo del circuito de papel, ¿no? El mamilo hipocampo talámico, ¿no? Acá en el hipocampo se encuentran todos, ¿no? Acá hay una serie de sinapsis, ¿no? La parte más instintiva de la conducta sexual en el ser humano corre a cargo del circuito de papel, que existe, por supuesto, pero para eso está la corteza temporal, ¿no? La que está en la parte más nueva, más moderna, la que está conteniendo, pues, ese apetito sexual, ¿no? Está de más decir que el núcleo amigdalino en el hombre es más desarrollado que en la mujer, o sea, es innegable. Físicamente, el varón tiene mayor apetito sexual que la mujer, ¿no? Por eso es que el varón pues tiene que tener una fuerza de voluntad tremenda para contener ese espíritu, ¿no? Para contener esa tendencia, ese instinto. Pero que en los varones yo en el ser humano yo prefiero no usar esa palabra, ¿no? Yo hablo de conducta sexual porque el ser humano pues no es un animal, ¿no? Entonces, yo prefiero hablar de conducta sexual y no instinto, pues instinto para los animales, ¿no? El perrito no distingue, ¿no? El perrito igualito se va con cualquier perrita, ¿no? Eso no está para el ser humano. ¿De acuerdo? Entonces, está demostrado entonces es que el hombre y la mujer son diferentes hasta en esto, ¿no? O sea, hay diferencias naturalmente de género, pues, ¿no? Eh, Hay alteraciones a nivel de la resonancia magnética, muchas veces lesiones, esto se da, ¿no? Pacientes que han tenido lesiones, por ejemplo, en el polo temporal, a esto se le llama el polo temporal, y que olvidan los nombres, por ejemplo, y olvidan las características de sus amigos, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es el polo temporal. Bueno, pero ¿y cómo era tu amiga? Porque, ¿no? Descríbeme cómo era tu amiga. Bueno, pero bien difícil, no puedo, ¿no? Me he olvidado, ¿no? Pero seguro que si la veo, sí la reconozco, ¿no? Eso dicen ellos, ¿no? Pero la verdad es que olvidan hasta las amigas, ¿no? Entonces, o las amistades, lamentablemente, por eso es que en la demencia de Alzheimer, al final, entonces el paciente que tiene esta enfermedad olvida hasta la familia, ustedes lo saben, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente, ¿no? Estamos hablando de que esta zona, la zona de la corteza temporal, el polo temporal, toda esta zona tiene relación, ¿no? Al final, ¿no? Al final, ¿no? Con las características, pues, faciales ¿no? De los amigos, de la familia, ¿no es cierto?
y esto se va deteriorando en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, eso está demostrado por la evidencia, por todo lo que normalmente vemos en la resonancia magnética, ¿no? Y entonces decimos, eh, en fin, acá hay una atrofia severa del lóbulo temporal, lamentablemente esta paciente ya está con una demencia bastante avanzada. Finalmente, acá tengo que, siempre me acordaré, hay que rendir homenaje a la gente que vale la pena. Muy pocos le rinden homenaje a un médico muy famoso que fue el jefe de departamento del hospital Revaleti, por muchos años jefe de servicio de neurología, el doctor Pedro Ortiz. Pedro Ortiz Cabanilla falleció lamentablemente hace aproximadamente unos 5 años, se fue el doctor Pedro, pero dejó un legado tremendo. En la Universidad de San Marcos hay muchísimas obras dejadas por él de los estudios que hizo sobre la corteza cerebral y por eso se los menciono, ¿no? Muchos estudios basados en resonancia magnética. Él habló de que acá habían 3 zonas fundamentalmente, ¿no? Él fue el que especificó en esta zona fundamentalmente se encontraban los valores, estamos hablando del lóbulo frontal, los valores, el respeto, la consideración, el no pasarse una luz roja, ¿no? No es que no es que me están viendo, yo no me paso la luz roja pues porque no me la tengo que pasar, porque está en rojo, no porque el policía está al frente o no. O ¿no? El no coger nada de nadie, porque pues a nadie le gusta perder nada, ¿no? Entonces, la honestidad, la decencia, la puntualidad, ¿dónde se encuentran? Los valores se encuentran aquí, ¿okay? Lóbulo frontal, ¿no? Incluso con esta base, ¿no? Eso fue lo que encontró el doctor Ortiz, ¿no? Eh, el lenguaje del cómputo, en esta zona, ¿no? Lóbulo parietal, el lenguaje del cómputo, el lenguaje de Bill Gates y muchos ahora que trabajan con las computadoras, ¿no? Que tienen habilidades especiales para eso. No todos tienen las habilidades que tienen pues esta gente que se dedica a la computación y al lenguaje, pues, ¿no? A un lenguaje especial, el lenguaje cibernético, ¿no? El afecto, el afecto lóbulo temporal, es lo que decía, ¿no? Y por supuesto con la sinapsis entre las respectivas zonas, no es que todo es, no es que esto está alejado, ¿no? No, por supuesto que acá hay una numerosa sinapsis, el concepto tal es de redes sinápticas, ¿no? El lenguaje, este es el lado izquierdo, eh, fundamentalmente en el lado derecho, está relacionado más, está mucho más desarrollado el hemisferio derecho en la gente que ahora tiene profesión de músico, ¿no? Ahora una serie de cosas que antes no eran profesión, ahora son profesión, ¿no? Los músicos tienen más desarrollados el hemisferio cerebral derecho. Entonces, ¿no? La orientación espacial fundamentalmente también, ¿no? En el lóbulo parietal derecho también, ¿no? Entonces, y hablamos de lóbulos, ¿no? Ya no hablamos de una zona específica. Ojo, por favor, el concepto actual es de redes sinápticas para hablar de las funciones cerebrales superiores, ¿no? Eh, Aquí el doctor decía, la productividad encuentra acá, sobre todo en el lado izquierdo, este es el lenguaje del matemático, ¿no? Como digo, el del cómputo, ¿no? Entonces él hablaba de esas 3 zonas, ¿no? La zona frontal, la de los valores o la conativa, la voluntad, el hecho de decir, bueno, yo termino esto yo termino y yo voy a aprobar el curso de fisiología y lo apruebo, no es la decisión, es la voluntad. No olvidar que todas estas funciones complejas no solamente es que están en un solo hemisferio, recuerden que hay el cuerpo calloso y también hay conexiones entre un cerebro y el otro, ¿no? Entre un hemisferio y el otro a través de las conexiones del cuerpo calloso, ¿no? Entonces, finalmente, estas son
las, eh, lo último que tenemos que decir de este capítulo y con eso hemos terminado. Por supuesto que esto ha sido un resumen de todo lo que se encuentra, ¿no? Eh, en la literatura que es sumamente extensa, ¿de acuerdo? ¿Preguntas? ¿Preguntas o todo está claro y bien comprendido? A ver, vamos a ver, ya estoy acá con ustedes. Muy bien. Por favor, si se quedan, ¿alguna pregunta antes de realizar la captura? Si se quedan un ratito ahí, por favor, déjenme capturar un poquito. Doctora, disculpe, una compañera me escribió por privado. Creo que pensó que le estaba escribiendo usted. Regina Loaiza me Sí, comentó que se le iba la luz y que ya, tenía que retirarse. Sí. ajá, ya, es que sí, pues el problema con la luz, ¿no? Y ya, perfecto. Muy bien, alumnos, muy bien. Vamos a ver, ya, perfecto. Me dice que Regina te dio problema de luz. Bien, alumnos, si no hay más preguntas, entonces hasta cualquier momento, por favor, hasta cualquier momento, nos vemos, buenas tardes, Buenas tardes, doctora. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Cuídese. Gracias, doctora. hasta luego, hasta luego.